¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les saludo. Agradecidos al Señor una vez más por poder tener este tiempo de compartir su palabra. Estamos listos, sus Biblias en las manos, su cuadernito para tomar apuntes. Seguimos con nuestro estudio de Primera de Corintios y hoy vamos a comenzar dos de tres preguntas que vamos a responder en los primeros 5 versículos de Primera de Corintios 4. Oremos, amados hermanos, y que sea el Señor guiándonos en esta meditación de su palabra. Gracias te damos, Rey del cielo y de la tierra, eres bueno con nosotros en gran manera. Te bendecimos, Señor, y amamos, Señor, que tu palabra pueda alumbrarnos, guiarnos y hacernos comprender, Señor. Más en estos tiempos, Señor, difíciles que vive la humanidad, Señor, tiempos que tú has permitido, Señor, para que aún en medio de la aflicción, del dolor, la gente pueda voltear sus ojos a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles en la tarea que nos has encomendado, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar. Hoy vamos a hablar acerca de que el siervo de Cristo busca ser hallado fiel ante Dios. Vamos a mirar dos versículos de Primera de Corintios 4, pero vamos a recordar un poco cómo terminamos el capítulo 3. Amén. En los últimos versículos del capítulo 3, Pablo nos recordaba que nosotros somos templo de Dios y leímos varios pasajes, pero, por ejemplo, leíamos un pasaje en el que se nos decía de que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres, y Él es Dios, el omnipotente que lo abarca todo. No lo podemos contener en un espacio, ¿no? Más si él es un espacio hecho por un hombre imperfecto, ¿no? Pero a él, en medio de su omnipotencia, le placía recibir estos templos construidos por mano de hombre, pero con un propósito, ¿no? Y es lo que leíamos en 2 Crónicas 7:16, cuando Salomón edifica el templo, ya lo presenta ante el Señor y el Señor le dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, ¿no? Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Cuando nosotros leemos la Biblia, amados hermanos, debemos entender que en la Biblia el centro de todo es Dios. Él es el centro de todo. Muchas veces nos gusta, pues, ocupar ese lugar a través de nuestras emociones, pensamientos, de que sí, Dios nos sostiene, pero no es tanto la omnipotencia de Dios, sino es ponernos en una posición de yo merezco que Dios haga esto porque yo estoy sufriendo y Él tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, o yo merezco tal posición o tal reconocimiento porque yo he hecho esto, ¿no? Entonces, ese es un sentir que también tenemos que ir cambiando, es un sentir de personas que no conocen al Señor, de personas naturales. Ya hemos visto en pasajes anteriores que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos coloca como personas espirituales que tienen comunión, conexión con Él. Y como tal, cada vez menguamos a nosotros mismos y le damos al Señor ese lugar para que Él sea gobernando, como le decimos, Señor, ¿no? Para que Él sea gobernando nuestras vidas. Entonces Pablo aquí le hace recordar a Corinto, le dice, ¿no sabes que eres templo de Dios? Le dice a la iglesia, ¿no? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y eso es ahora la iglesia del Señor. La presencia de Dios no la llevamos en un tabernáculo, una caja de madera o cualquier otro objeto. No es así. Es la iglesia de Cristo, la morada, el templo de Dios en la que habita el Espíritu Santo. Y nosotros también lo vamos a mirar en capítulos más adelante, que somos el templo de Dios. El Señor no habita en lugares hechos por mano de hombre. Nosotros somos hechos por Dios. Adán y Eva fueron hechos por Dios. Y el libro de los Salmos nos dice que en el vientre de nuestra madre el Señor estaba contemplando el proceso de nuestra formación y todo fue hecho conforme Él así lo determinó. Somos hechura suya, amados hermanos. Entonces, luego ya el versículo 17 nos llama la atención. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, ¿no? Y leíamos este pasaje de Hebreos 10, 28, 31 en el que decía, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia? O sea, si con la ley de Moisés, si hay dos o tres testigos que te han observado en un pecado o que te lleva a la muerte, dice, irremediablemente mueres. ¿No? Entonces, ahora dice, ¿cuánto mayor castigo habrá para el que pisotee al Hijo de Dios? Que tenga por inmunda la sangre de Cristo, que fue el pacto que se selló en la cruz, que haga afrenta al Espíritu de gracia y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en ese sentido, ¿no? La iglesia es, y le dice a Corinto, porque hemos visto ya cómo la iglesia de Corinto está provocando divisiones, y más adelante vamos a ver otros pecados muy fuertes, ¿no? Entonces le está diciendo, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque si alguno destruye el templo de Dios, la iglesia de Dios, y luego también va a hablar de nuestro cuerpo como el templo de Dios, Dios le destruirá a él, ¿no? Versículo 30 de Hebreos que estamos leyendo dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos esa paz, esa tranquilidad de que estamos en manos de un Dios vivo. Nosotros somos pecadores que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Siempre acudamos al Señor. Nunca seamos sabios en nuestra propia opinión. Nunca pensemos y querramos que la iglesia, el evangelio se mueva a partir de nuestras ideas o pareceres, siempre a partir de lo que el Señor ya dejó escrito en la Biblia. Y eso lo decimos porque ya en Corinto se ve personas que quieren mover a la iglesia a su antojo, según sus ideas, según sus pensamientos. Y hoy en día también se observa eso. Siempre nosotros vayamos al libro que el Señor, en el que el Señor nos dejó escrito todas las cosas que debemos conocer, su palabra. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y cuando hemos visto que santo significa ser separado para Dios o dedicado, y que está alejado de lo impuro. Entonces, santo significa estar, tener un propósito en Dios. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista, amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios, nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido. No podemos vivir la vida como se nos venga a la cabecita, sino que hay un propósito, hay un sentido. Y si no vivimos en ese propósito, nos tornamos inútiles. Y no porque no podamos, sino porque no estamos comprendiendo el propósito que tenemos para el Señor. Algunos dicen, bueno, el propósito es que Dios me salve. Ese es el primer paso. La limpieza que el Señor te hace, la presencia de tu Espíritu Santo para la continua santificación, pero todo eso lo hace con el fin de que tú puedas ser, y ahora lo vamos a ver, un siervo del Señor. Ya va terminando este capítulo 3 en la que Pablo exhorta y nos exhorta a nosotros también. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es del hombre que juzga a otros creyéndose superior, del hombre que impone sus ideas provocando divisiones, del hombre que siempre discordia solo por prevalecer una idea o un interés, ¿no? Versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por eso nosotros como iglesia nos dice Romanos 12:16 que seamos unánimes, unidos entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino siempre basándonos en la Escritura. Como la Escritura nos va guiando, nos va enseñando en nuestras relaciones como hermanos, en nuestra relación con Dios, no a partir de lo que nosotros pensemos, siempre yendo a la palabra. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo esto es vuestro, nos decía el Señor en el versículo 21,
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y en este pasaje ya final, que ya va cerrando el capítulo, nos hacía entender de que todo lo que el Señor ha preparado, ya sea siervos como Pablo, Pedro, Apolos, ¿no? Y ahora nosotros que estamos en este tiempo, hemos sido puestos para el servicio de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer. Entonces, pero no se ponga usted en la posición de, me tienen que servir. Recuerde que si usted tiene a Cristo, sí, como acá nos lo está diciendo el pasaje, el Señor ha puesto a hombres, varones, mujeres temerosos de Dios, para que lo ayuden a usted a crecer en el conocimiento de Cristo, pero también es su responsabilidad que usted se constituya en un siervo de Dios, una sierva de Dios, que enseñe a otros a también seguir a Cristo. No se ponga en la posición de, bueno, los líderes están puestos para servirme a mí. Esa no es la actitud de un cristiano. ¿No? Entonces ese es el pensamiento de una persona carnal que ya hemos leído que dice, Pablo lo compara como un niño, que aún no entiende, hay que darle las cosas básicas y hacerles comprender poco a poco la palabra, ¿no? Y algunos se cierran porque tampoco quieren entender. Entonces, el Señor ha preparado, dice aquí, y eso es una cosa muy bonita, dice, ya sea que ha puesto a Pablo, sea que ha puesto a Apolos, todo está, dice, para nosotros, para poder crecer y a la vez somos de Cristo, pero también Cristo es de Dios. Entonces, aquí en Primera de Corintios capítulo 15, del 24 al 28, leíamos que es preciso, dice, cuando luego el fin, ya el último de los tiempos, cuando está hablando de Jesucristo, entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice la segunda parte del versículo 27, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas han sido sujetas a Cristo porque el Padre así lo permitió. Es lo que nos está diciendo el versículo 27. Y 28 termina diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Entonces, nosotros hoy somos servidores, servidores de Jesucristo, nos acercamos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero llegará el tiempo en que todo se entregue nuevamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que es conocido desde la antigüedad, al Todopoderoso. Dice acá para que Dios sea en todo, sea todo en todos. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que así como Cristo se sujeta al Padre, como nosotros no nos vamos a sujetar a Cristo a través de su palabra. La palabra es la que te enseña el camino de la sujeción. Y no puedes decir que te sujetas a Cristo si no obedeces su palabra. Así como Cristo se sujeta al Padre y en el tiempo entregará todo a Él, nosotros también es nuestro deber hacer eso. Y así es como comienza el capítulo 4 de Primera de Corintios. Les dije que aquí vamos a responder tres preguntas, hoy solo vamos a ver dos. La primera pregunta tiene que ver con quiénes somos. Entonces, en este capítulo 4 versículo 1, le responde Pablo esta pregunta de quiénes somos. También, ¿qué se nos pide a nosotros? Y la última pregunta es, ¿quién nos evalúa? ¿Quién es el que al final traerá recompensa o traerá condenación? ¿No? Entonces, o traerá pues esta evaluación que el Señor hará en cada uno de nosotros. Son las tres preguntas que nos hacemos en Primera de Corintios capítulo 4. Y la primera pregunta que dice quiénes somos, la respondemos justamente con el versículo 1. Y aquí empieza a darnos dos características de quiénes somos nosotros. Comienza diciendo Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Cuando los hombres nos miren, cuando las personas nos miren, no pueden ver a una persona famosa en sí misma, poderosa, de palabras o en cualquier situación.
Cuando la gente nos mire, dice, debe mirar a servidores de Cristo. No es otra cosa lo que nosotros somos. Nosotros somos servidores de Cristo, por eso las características de Jesucristo, esa es la petición del Señor, deben ser formadas en nosotros. Que nosotros debemos crecer a la estatura, a la plenitud de Jesucristo, ¿no? Ser cada vez más como Jesucristo, porque somos sus servidores. De tal manera que cuando los hombres nos vean, dice, nos vean como servidores. La pregunta es que cuando te ven, ¿cómo te ven? ¿No? Como una persona que se sirve a sí misma o que la mira y dice, qué extraña eres, ¿no? Tú no eres como los demás, a ti te interesa la gente, ¿no? Y cuántas características que se veían en Cristo que se vean también en nosotros. Entonces, justamente esto es lo que Pablo le ha venido diciendo a la iglesia de Corinto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos nosotros somos siervos de Cristo. Si bien es cierto, hay algunos que han recibido mayor responsabilidad, hay otros que han recibido menor responsabilidad, pero todos somos siervos de Cristo y a todos el Señor vendrá a pedirnos cuentas de qué has hecho con lo que yo te di. Porque así como nos ha hecho siervos, nos ha dado un talento. Ya lo hemos visto en el capítulo 3, ¿no? Algunos como Pablo sembraba, como Apolo regaba, ¿no? Cuando nos comparaba con un edificio, cada uno está en distintos lugares, colocándonos para construir ese templo. Entonces ninguno de nosotros puede decir que no. A mí me tiene que servir, ¿no? Los líderes, Dios mediante pronto nuestro pastor. Yo debo ser servido. No es así. Todos nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos hechura suya y esto lo preparó el Señor con mucha anticipación. Estamos dotados, estamos capacitados para poder servir. El asunto es que muchas veces nuestras propias ideas o nuestras emociones, nuestras preocupaciones son un obstáculo y no estamos cumpliendo la orden de Cristo. Miren, esta palabra servidor, servir en este capítulo 4 es el griego hipéretes. Esta palabra es un siervo que está dedicado a remar. En la Biblia hay varios sustantivos que se usan para describir la palabra siervo. En este caso está relacionado con un remero. ¿Quién es un remero? Recuerden que en estas épocas pues no existían los barcos a vapor, ¿no? Ahora enciendes un motor, avanzas. En esa época se trabajaba con los remos. Y seguro que más de uno ha visto estas películas donde los remeros están en la parte baja del barco y todos juntos van remando, ¿no? Para que el barco pueda avanzar. Entonces, la palabra que usa aquí Pablo para terminar servidores es hipéretes. Está diciendo que a nosotros nos está diciendo, tengan a los hombres por hipéretes, por remeros subordinados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, miren, ¿qué pasaba en este grupo de remeros cuando todos estaban remando? ¿Qué pasa si uno dejaba de hacerlo o uno lo hacía en sentido contrario? Atrasaba todo el proceso, no se lograba la meta. Entonces, una característica nuestra como servidores es que no podemos servir a nuestra idea, aislados de la iglesia. Somos servidores dentro de la comunión, de la comunidad de la iglesia. Y en esta comunidad de iglesia, quien dirige el capitán es Jesucristo. Los remeros no dicen, ay, yo creo que mejor vamos por allá. No, yo creo que mejor, imagínense, ahí nada se va a poder hacer, porque cada uno va a moverse como quiere. En nuestro barco, y hay una canción tan bonita sobre esto, ¿no? En nuestro barco, pues el capitán es Cristo, ¿no? Él es el que dirige a la iglesia, el que dirige nuestras vidas. Y nosotros como peretes, como servidores, no podemos estar queriendo hacer lo que nosotros quisiéramos a nuestra propia voluntad. Por eso cuando el Señor pone algo en tu corazón para servirle, la oración es muy importante,
porque en la conversación con Dios es que nosotros somos confirmados y afirmados a través de la palabra y la confirmación en esa certeza en la oración de lo que vamos a hacer. Y es muy extraño cuando a veces se vienen con ideas de personas que dicen, pero he orado, has orado, pero la Biblia qué dice al respecto. De repente lo que tú estás diciendo es más una percepción personal, un deseo personal, pero se contradice en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos orienta, la oración nos afirma y nos confirma, pero es la obediencia a la palabra la que realmente nos orienta en este proceso. Nos orienta en ese proceso. Entonces Pablo acá le está diciendo a la iglesia de Corinto, sé un hipérete, no quieras dirigir la iglesia a tu manera, porque aquí el capitán es Cristo, porque dice, el versículo 1 dice, somos servidores de Cristo. No somos servidores de un rey, de la tierra, no son servidores de Pablo, del pastor, del líder, no. Eres servidor de Cristo. El capitán en este barco es Jesucristo. Y tú tienes que remar junto con toda la iglesia. No puedes estar haciendo movimientos o tomando direcciones que el Espíritu Santo, quien dirige la iglesia, no da, porque lo único que vas a generar es un atraso, una desviación, vas a dividir el trabajo. Y eso es justo lo que está pasando en la iglesia de Corinto, esas divisiones, ¿no? Entonces, qué lindo cómo el Señor nos va aconsejando. Luego nos va a decir que también no solamente somos servidores, sino también somos administradores. Y la palabra que usa para administradores es oikónomos. Es la misma que se utiliza para José. ¿Recuerdan a José en Egipto? José es conocido en la historia como uno de los primeros economistas, porque justamente la palabra oikónomos, que significa encargado de la casa, responsable de la provisión, es la palabra de la cual se deriva el término actual de economía, ¿no? O economía, ¿no? Originalmente se refería a la gestión de los asuntos y recursos de una casa, de una unidad doméstica. Entonces, por ejemplo, José es reconocido como un ecónomo, ¿no? Un administrador. Entonces, José empezó administrando desde la cárcel, ¿no? Siervo fiel desde la cárcel, ¿no? En medio de su prisión, él fue un buen autónomo, colaborando con el carcelero, ¿no? Apoyándolo, y realmente este carcelero lo recomendó, ¿no? Y luego sale hacia la casa de Potifar. Perdón, primero es cuando es vendido a la casa de Potifar, él también ya estaba ejerciendo un trabajo de organización. Cuando va a la casa de Potifar, aprende realmente mucho más en un núcleo mucho más grande de lo que originalmente estaba, y empieza a organizar, y realmente es muy bueno en la organización, pero él es probado en su economía, ¿no? Él es probado cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él, y él es muy respetuoso, él es muy celoso, le dice no, y el hacer lo correcto le trae consecuencias, ¿no? Y a veces pasa eso con los cristianos. A veces en nuestros centros de estudios, nuestros centros de trabajo, queremos ser administradores honestos, y de repente pareciera que ser bueno, ser honesto es malo, ¿no? Y nos trae consecuencias que son negativas. Y es lo que le pasó a José. Aparentemente hacer lo bueno es malo, ¿no? Entonces él terminó en la cárcel ahora, termina en la cárcel porque la esposa miente, ¿no? Entonces y ahí es uno donde uno dice, pero Señor, qué contradicción, yo estoy haciendo lo bueno, o estoy siendo un buen administrador, pero mira las consecuencias. Y recuerden, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios, y a los que aman a Dios todo lo para bien. En ese momento José se veía en la cárcel, y la cárcel no es un lugar agradable, ¿no? Entonces, pero él miraba su presente, pero su futuro estaba en las manos de Dios. Él no sabía que él iba a ser el segundo gran administrador de Egipto, ¿no? El segundo principal de Egipto. No lo sabía en ese momento, él solamente era un buen economista, un buen administrador, ¿no? Y eso es lo que el Señor también nos pide a nosotros, ser buenos administradores.
a pesar de que de repente en nuestras acciones basadas en la palabra de Dios nos traigan consecuencias que aparentemente sean malas, usted sea fiel en lo que ha recibido. El Señor es quien da el pago y aquello que usted parece que está haciendo mal, que no es, no le favorece, usted manténgase fiel al Señor. Sea firme en esa administración porque Dios es el que hace las cosas y es lo que le pasó pues a José, ¿no? Entonces, aquí nos dice que debemos ser administradores de los misterios, debemos ser autónomos administradores de qué casa, de qué asuntos, dice, de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Son las verdades que antes estaban escondidas y que fueron reveladas en Cristo. Una de esas es lo que dice 1 Timoteo 3:16, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Antes esto estaba escondido a los judíos. Dice así, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy en día, incluso para judíos practicantes en Israel y en el mundo, Jesucristo no era hijo de Dios, era solamente un profeta, ¿no? Una persona que hablaba de Dios, ¿no? Para ellos todavía sigue siendo un misterio, pero para nosotros no, mis hermanos. Nosotros hemos recibido esto que estaba oculto al mundo y en Jesucristo fue revelado porque justamente dice, somos administradores de los misterios de Dios. Esos misterios han sido revelados en Cristo. Entonces uno de ellos es Cristo, Cristo descendiendo a la tierra, viviendo como hombre, dando su vida por nosotros pero regresando nuevamente a la gloria de Dios. Entonces, esa es una de las tareas que nosotros debemos compartir, ser buenos administradores, conocer para poder administrar. Si usted no conoce, no administra. José llegó a ser un buen administrador, segundo después del faraón, porque él había pasado por toda una etapa, muchas etapas de aprendizaje, donde él, aún en lo pequeño, fue fiel. Aún en lo poquito fue fiel y poco a poco él aprendió y fue recibiendo más y más y más hasta llegar a ser el segundo gobernador, el segundo después de Faraón en Egipto, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos pide a nosotros que administremos sus verdades que han estado ocultas en la antigüedad, también nosotros tenemos que prepararnos. Si no, ¿cómo da usted cuenta de su fe si usted desconoce? Entonces es una responsabilidad como administradores conocer. Miren otro misterio. Efesios 3, 4 y 6 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, mis hermanos, nosotros que somos conocidos como gentiles, ¿por qué gentiles? Porque no somos del pueblo judío, hemos nacido fuera y por lo tanto se le denomina gentiles. Nosotros, ahora la iglesia de Dios, que no es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene una promesa, nosotros también tenemos promesa. Dice, somos coherederos. Cuando dice coheredero, acá no está diciendo somos herederos, dice somos co. ¿Qué significa coherederos? Junto con, ¿no? Entonces nosotros los gentiles somos coherederos juntos con el pueblo de Israel de las promesas que Dios tiene. Hay promesas específicas para Israel, pero también hay promesas que el Señor nos ha dado para que podamos recibir junto con Israel, ¿no? Dice, y somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, antes de Jesucristo esto era impensable. Pues recuerden ustedes que la palabra gentil en la época de Jesucristo tenía una connotación negativa. Decirle gentil era decirle cerdo, sucio, despreciable, ¿no? Entonces era impensable pensar, redundando allí, que nosotros los gentiles pudiésemos ser partícipes de la herencia espiritual que el Señor preparó para este pueblo.
¿no? Hoy, a través de Jesucristo, lo podemos hacer. Y gocémonos, pero también es nuestra responsabilidad administrar esa bendición, administrar esta herencia espiritual, administrar y dar a conocer. Y miren qué interesante cómo en esta primera pregunta de quiénes somos, nos habla de dos características importantes. Eres un siervo de Cristo, sujeto a Cristo, tú no diriges, es Cristo quien dirige. Y eres un administrador, y un administrador se prepara. Si no se prepara, no va a saber administrar, en este caso, los misterios de Dios. Entonces, qué hermosa la palabra, mis hermanos, cómo un versículo encierra tantas verdades. Por eso siempre es importante meditar juntos la palabra del Señor. Luego dice, ¿qué se nos pide? La segunda pregunta hasta donde vamos a llegar ahora. Y esto lo vamos a responder en el versículo 2. Una respuesta muy bonita. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué se nos pide a nosotros? Fidelidad. Eso es lo que se nos pide a nosotros, la fidelidad. Tanto como siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios, se nos pide fidelidad. Y justamente en Mateo 25, nosotros encontramos a partir del versículo 14 hasta el 30 la parábola de los talentos. Y aquí el Señor comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y miren lo que dice al final del versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. Acá hay tanta verdad en aquello que el Señor hace. El Señor no nos ha dado a todos el poder servirle de la misma manera. Hay quienes reciben más responsabilidad, porque el Señor sabe que tienen la capacidad. Y hay quienes apenas reciben algo, porque el Señor que conoce los corazones sabe por qué les da algo, no les da tanto. A veces se observa eso en las iglesias. Yo recuerdo que cuando era jovencita en la iglesia, los tiempos de oración muy bonitos, el Señor siempre me tocaba, me ministraba, tiempos muy bonitos con el Señor. Pero había un joven que se acercó y me dijo, yo no entiendo, Magali, me dijo, ¿por qué a ti el Señor te da esto y esto? Pero si tú eres así, asado, me sacó todo un repertorio de todas mis viejas naturaleza. No, yo no soy así, porque a mí no me da. Entonces en ese momento, pues uno es joven y me tiró al piso, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, no, Señor, yo, ¿por qué, Señor? Me sentía avergonzada, ¿no? Y lo asumía como muchos de repente asumen yo. Cuando entendí que es Dios quien da, porque Él es el que conoce el sentir, la obediencia, el amor que se le tiene a Él, Él es el que decide. Él es el que decide. Hoy Él se quedó allí y no siguió avanzando. Siempre es un asistente que de tiempo en tiempo viene a la iglesia. Eh, y, pero muchas veces encontramos estas situaciones. Queremos servir al Señor en lugares en los que la gente nos pueda ver y nos pueda aclamar y nos pueda reconocer. O hacemos las cosas para ser aclamados, ser reconocidos. Y eso no es, ya hemos visto que nosotros somos los remeros, somos los siervos que vamos a donde se nos dice, no es que vamos a donde queremos. Somos los administradores de los misterios de Dios. Entonces, tenemos que ser hallados fieles y algunos recibirán 5 tareas, 5 responsabilidades que hacer en esta obra del Señor. Otros recibirán 2, otros recibirán 1. Pero ya sea que el Señor te dio 5, muchos, te dio algunos, 2, o te dio 1, todos tenemos que ser hallados fieles, porque el Señor acá no le dice fiel al que hizo más, no. El Señor le llama fiel al que hizo lo que tenía que hacer. Y a cada uno se lo dio por su capacidad, porque él sabe cuánto pueden hacer.
Si te dio 5, ¿sabe por qué? Porque puede, te dio más. No te quejes, te ha dado más porque sabe que tú puedes. Si te dio 1, no andes envidiando, codiciando. Analiza tu corazón. Busca más del Señor para que el Señor vea en ti y te dé más de lo que estás esperando. Pero nosotros no decidimos lo que vamos a recibir. Él es Dios, el Señor, el que guía el barco, el que guía la construcción, el que da el crecimiento a su iglesia. Él es el que decide cuánto nos va a dar para poder trabajar. Pero si te dio 1, sé fiel. Si te dio 2, sé fiel. Si te dio 5, sé fiel. Miren lo que pasa en, ya en los versículos 21 al 23. Al cabo de un tiempo el Señor regresa. Y en el versículo 21 de Mateo 25, versículo 21, se acerca a que Dios le dio, al que el Señor le dio 5 talentos. Y viene y le entrega 10. Le está entregando 10 talentos. Ha duplicado el talento. ¿Y qué le dice en el versículo 21 al que entregó 10? Le dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo felicitó, muy bien, en poco fuiste fiel. Mire, uno dice 10, le dio más, pero para el Señor aún eso es poco. Y es así, mis hermanos, somos seres humanos. ¿Cómo vamos a poder decir, yo estoy haciendo grandezas para Cristo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. En el versículo 23 viene aquel al que el Señor le dio 2 talentos. Y él ya no viene con 2, sino viene nuevamente con el doble, con 4. Los ha trabajado. Y le dice lo mismo. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Tanto el que le dio 5 y vino con 10, y el que le dio 2 y vino con 4, a los dos les dice exactamente lo mismo. Porque lo que el Señor no mira es esas cantidades que produces, sino es esa actitud tuya por trabajar con lo que tengas. Ambos duplicaron. Uno, de acuerdo a lo que recibieron, el que recibió 5 duplicó en 10, el que recibió 2 duplicó en 4. Ambos duplicaron y fueron bendecidos por su Señor. Pero miren lo que pasa cuando viene el que recibió 1. Ya, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, o sea, empezó a excusarse, a buscar la excusa. Y cuando va a excusarse, ¿a quién culpa de no haber trabajado su dinero? Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, lastimosamente hay personas así. Por eso Dios le dio 1. El Señor no menosprecia a nadie. Ya viniste, dices que eres mi siervo. A ver, comienza con 1. Pero en vez de trabajar ese 1, ay, pero él es así. Ay, pero él es así. Buscar excusas. Ni siquiera arrepentirse y decir, Señor, tengo miedo, ayúdame, Señor. Ni siquiera decir, Señor, siento que no puedo en oración. Ayúdame, Señor, porque yo quiero servirte. No, es que tú eres malo. Es que tú, culpando a Dios, y es que sí hay gente, aún dentro de la iglesia, que cuando fallan, no se miran, no reconocen su pecado, no reconocen su debilidad y se postran delante del Señor pidiendo ayuda, sino que empiezan a culpar a los demás. Y eso es lo que pasó con este hombre. Yo conozco que tú eres así, entonces fui y lo oculté, acá está. ¿No? Entonces, que no seamos hermanos así. Nosotros tenemos que ser hallados fieles. Y recuerda que no es mejor el que hace más, sino ante el Señor, siervos fieles son los que, aun con lo poco que tienes, obedeces y sirves al Señor como un buen siervo, como un buen administrador. No se trata de la cantidad que la gente pueda mirar y decir,
Y tengamos cuidado porque a veces nos comparan, ay, pero fulanito es mejor. No, calla eso, aléjate de esa gente, aún dentro de la iglesia. Aléjate porque no es la voluntad de Dios. ¿Y qué le dice aquel siervo que no cumplió? Le dice siervo inútil, versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos preguntas que hemos visto hoy. ¿Quiénes somos? Siervos de Cristo y administradores de sus misterios. Que se nos pide fidelidad, no fama, no riquezas, fidelidad. La siguiente semana ampliaremos con la última pregunta. ¿Quién nos evaluó? Vamos a dar gracias a amados hermanos por este tiempo que el Señor nos permitió meditar en esta palabra. Amén. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a mirarnos cómo estamos delante de ti. Nos has llamado a ser siervos, Señor, administradores, y queremos ser hallados fieles para ti, bendito Dios. Oh Santo Dios, eterno y poderoso, Señor. Gracias por habernos escogido. Oh, ayúdanos, Señor bendito. A veces pensamos que estamos bien delante de ti, pero usted es el que nos examina, Señor, nos mira. Si hay iniquidad en nosotros, Señor, muéstranos, Padre. Abra nuestros ojos para poder arrepentirnos, Señor. A veces nos hemos acostumbrado, Señor, y pensamos que nuestros caminos son buenos, pero usted es el que nos evalúa, Señor, usted es el que nos juzga. Tenga misericordia de nosotros. No queremos ser hallados como siervos inútiles, sino como siervos fieles. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque no seremos oidores olvidadizos, sino hacedores. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.